escuchará un levantamiento fuerte de voz de justicia y si es necesario hasta de armas, porque la gente ya está hasta la chingada. En el país donde el gobierno presume que los abrazos son más fuertes que las balas, hay ciudades que ya no creen en los cuentos de hadas. Uruapan, Michoacán, es hoy el espejo más incómodo de esa contradicción. Mientras en Palacio Nacional se insiste en que la estrategia de seguridad funciona, en las calles la gente empieza a hablar de levantarse en armas. El alcalde Carlos Manzo lo dijo sin rodeos, con la crudeza que incomoda a los burócratas de la capital. Si no hay ayuda, tomaremos las armas. No fue un exabrupto, no fue un lapsus, fue un grito de hartazgo que refleja lo que miles de ciudadanos sienten cada día. Que el Estado los abandonó, que la violencia no se combate con discursos y que la paciencia se agotó. Y si no se pone orden aquí en Uruapan, pronto a nivel nacional se escuchará un levantamiento fuerte de voz de justicia y si es necesario hasta de armas, porque la gente ya está hasta la chingada. Pero este no es un caso aislado, es el retrato de un país donde la violencia se multiplica y la política se entretiene en pleitos internos. Donde mientras en Uruapan se habla de autodefensas, en la Ciudad de México un informe de inteligencia apunta nuevamente a la exalcaldesa Sandra Cuevas por presuntos vínculos turbios y fortunas inexplicables. Dos historias distintas, un mismo hilo conductor, la descomposición del Estado mexicano. En Michoacán, la gente amenaza con levantarse. En la capital, los políticos se levantan, pero en departamentos de lujo. En un país donde la mayoría de los alcaldes se limitan a cortar listones y posar para la foto, Carlos Manzo decidió dinamitar el guión. No habló de mesas de seguridad ni de coordinación interinstitucional. No. Frente a los micrófonos lanzó la frase que cimbró a todo Michoacán. Si no hay ayuda, tomaremos las armas. No fue un arrebato, fue un diagnóstico brutal de la realidad, porque en Uruapan la violencia no es un rumor, es el pan de cada día. Y mientras en la capital se discute si la Guardia Nacional debe depender de la Sedena o de la Secretaría de Seguridad, en las colonias la gente ya se organiza para sobrevivir. Manzo ya había retado antes al poder central. Recordemos su advertencia en mayo: si pacifican Uruapan sin disparar una bala, yo renuncio. Palabras de él. Una provocación directa a Claudia Sheinbaum y a Omar García Harfuch, que presumen de pacificación como si fuera una receta exportable. El alcalde les puso la vara alta. Vengan a Uruapan, intenten lo mismo y veremos si su modelo aguanta. Pero si la persona se encuentra en ese momento abriendo fuego contra la población civil, pues lo vamos a abatir. Y si eso es delito, pues ya tendremos que defendernos en los tribunales. Lo que incomoda no es solo la amenaza de levantamiento, sino la claridad con la que expone la hipocresía oficial. Mientras el gobierno federal insiste en que la estrategia de abrazos, no balazos, funciona y la honestidad ante todo, un alcalde independiente les grita en la cara que la gente ya no cree en discursos, que la paciencia se agotó, que la legitimidad del Estado se mide en la calle, no en las conferencias matutinas. Y aquí está la ironía: un alcalde de provincia sin partido que lo respalde habla con más contundencia que todo el gabinete de seguridad junto. En un país donde la política se ha vuelto un concurso de eufemismos, Manzo rompió el libreto y dijo lo que nadie en el poder se atreve a reconocer: que la gente está lista para levantarse no por ideología, sino por pura supervivencia, si ya no les queda más opción. Uruapan no es un caso aislado, ni un capricho de un alcalde incómodo. Es el epicentro de un Michoacán que lleva años convertido en laboratorio del fracaso de la seguridad nacional. Aquí no se habla de cifras abstractas, se habla de colonias enteras sometidas, de productores extorsionados, de familias que viven con la certeza de que la autoridad no llegará cuando más la necesitan. Las estadísticas son frías, pero contundentes. Michoacán se mantiene en el top de homicidios dolosos del país, compitiendo codo a codo con Guanajuato, Baja California y Chihuahua. Y mientras el gobierno presume reducciones marginales en la tasa nacional, en Uruapan, la violencia se siente en cada esquina. No es percepción, es realidad. El oro verde, del aguacate, orgullo exportador, se ha convertido en botín de guerra. Los productores pagan cuotas a grupos criminales que controlan desde la siembra hasta la exportación.
y si alguien se atreve a resistirse, la represalia no tarda en llegar. En la tierra donde debería florecer la prosperidad, lo único que florece son las extorsiones. Los episodios recientes lo confirman. Fiestas patrias suspendidas por temor a ataques, convoyes armados circulando como si fueran patrullas oficiales, y comunidades enteras que viven bajo un toque de queda impuesto por criminales. En Michoacán, la línea entre autoridad y delincuencia se ha borrado tanto que ya nadie distingue quién manda. Y aquí aparece la ironía más dolorosa. Mientras en la Ciudad de México se organizan ceremonias impecables para el grito de independencia, en Uruapan se cancela la celebración porque la pólvora ya no está en los fuegos artificiales, sino en las ráfagas que iluminan la noche. El mensaje es claro. La violencia en Michoacán no es coyuntural, es estructural. No es un brote aislado, es un sistema que se alimenta de la ausencia del Estado. Y en ese vacío, la gente empieza a pensar que la única salida es tomar las armas. En la capital del país, lejos de los convoyes armados y las amenazas de levantamiento, el escándalo tiene otro rostro, el de la política que se viste de lujo mientras carga con un expediente incómodo. El Centro Nacional de Inteligencia elaboró un informe que coloca a Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, en el ojo del huracán. El documento no es un rumor de pasillo. Habla de inconsistencias patrimoniales, de un estilo de vida que no corresponde con los ingresos declarados y de una red familiar que, según el reporte, opera con la misma lógica de control y opacidad que los grupos criminales a los que supuestamente deberían combatir. Cuevas se hizo famosa por su estilo confrontativo y sus desplantes mediáticos. Ahora parece retratada como un engranaje más de un sistema político donde la frontera entre el poder público y los negocios privados, por decirlo así, se diluye. Departamentos de lujo, relojes de colección, viajes y fortunas que no cuadran, el expediente pinta la imagen de una funcionaria que, en lugar de rendir cuentas, acumula privilegios. Entonces, mientras en las colonias de la Cuauhtémoc los vecinos lidian con extorsiones, narcomenudeo y violencia cotidiana, su exalcaldesa aparece señalada por enriquecimiento inexplicable. En lugar de garantizar seguridad, el informe sugiere que se garantizó a sí misma un estilo de vida que pocos pueden costear. Y lo más revelador no es solo el contenido del informe, sino la reacción del sistema político. Silencio, evasivas, y la sospecha de que, como tantas veces, el expediente terminará archivado, porque en México los informes de inteligencia suelen ser más útiles como armas políticas que como herramientas de justicia. Y si no, pregúntenle a Adán Augusto cuando recibió los informes de la Sedena con respecto a Hernán Bermúdez Requena, solo por nombrar a alguien. El caso Cuevas no es una anécdota aislada. Es un síntoma de un modelo de poder donde la corrupción no es la excepción, sino la regla, donde la política se convierte en trampolín para fortunas privadas y donde la rendición de cuentas es un espectáculo que nunca llega al acto final. Lo que ocurre en Uruapan no es un episodio aislado, es la radiografía de un país que se desangra mientras el gobierno se entretiene en discursos. Un alcalde que advierte que la gente está lista para levantarse en armas no es un político incendiario. Es un portavoz del hartazgo colectivo. Alguien que, por cierto, ha hecho incontables llamados al gobierno, solicitando ayuda. Y ese hartazgo no se resuelve con conferencias matutinas ni con promesas de coordinación. Se resuelve con presencia real del Estado, con justicia, con seguridad. En paralelo, el informe sobre Sandra Cuevas exhibe otra cara de la misma moneda. La política que se enriquece en silencio mientras los ciudadanos sobreviven en el caos. En Michoacán la gente se organiza para resistir a los criminales. En la capital, algunos políticos aparecen señalados de beneficiarse de ellos. Dos escenarios distintos, un mismo denominador común: la impunidad. México no está en paz, México está en pausa. Una pausa que se agota, que se rompe en cada balacera, en cada informe de corrupción, en cada comunidad que decide que ya no puede esperar más. Porque mientras el poder se aferra a su narrativa, la realidad avanza con la contundencia de una verdad que ya no se puede ocultar. El país está al borde de un quiebre. Y cuando la gente deja de creer en el Estado, lo que sigue no es la paz, es la anarquía.
Tu apoyo es lo que nos permite seguir documentando la realidad que otros prefieren ignorar. Comentar, compartir y suscribirse no cuesta nada y nos ayuda a mantener este espacio. Recuerden, somos Nación y Frontera. Estamos aquí para traerles la verdad.